Buenas tardes, Ligda. Adelante, Jorge Mario. ¿Qué tal, Milton? Adelante. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosalind? ¿Qué tal, Marlene? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luciano? Bien, doctora. ¿Y usted qué tal? Pues aquí ya ven ustedes ya en el sprint de la vuelta académica. Qué bueno, doctora, pero se ve bien y eso alegra hoy. Ay, muchas gracias. Ahí estamos entonces. ¿Qué tal? Adelante, Jenny. Del tema de la sucesión intestada, de la sucesión intestada y testada, quisiera saber si tienen algunas dudas. Podríamos regresar un poquito al tema antes de iniciar la obligación. ¿En qué página, si alguien me pudiera decir en qué página nos quedamos también, por favor? Yo creo que en el tema de la tutela, doctora. De la tutela. Es en la página 220 y 221. $220 y 221, sí. Vimos con ustedes las curatelas, ¿verdad? La tutela, las clases de tutela, se recuerdan que a las mujeres se les ponía una tutela especial cuando enviudaban, que era la tutela mulieris. Y luego entonces entraríamos al tema de las liberalidades. Y vamos a explicar entonces en un momento qué son las liberalidades. Y podríamos decir entonces que las liberalidades son instituciones del derecho romano. Por medio de ellas, el propietario de una cosa en ejercicio de su libertad se desprende de ella entregándosela a otra persona sin recibir nada a cambio, porque si recibiera una contraprestación o una cantidad de dinero, dejaría de ser una liberalidad. Ahora, dentro de las liberalidades, dentro del derecho romano, están contemplados los legados, que ya sabemos que los legados son aquellas ventajas económicas con las que el testador o causante beneficia a una persona en un bien determinado. Y les he explicado ejemplos de cómo puede determinarse la identidad del bien para que no haya equívoco al momento de que el heredero tenga que entregar el legado. Entonces, en las clases de legados, los romanos dejaron la pauta de cómo podía ser los legados, de qué clases. Y entonces ellos establecieron varios legados. Voy a señalarles yo a ustedes los más importantes, que es el legado vindicatorio, que es
consiste en un derecho real que puede ser una propiedad, un usufructo, una servidumbre. Un legado damnatorio que consiste en transmitir una deuda o un derecho personal a favor del legatario. Entonces, si alguien le debía al testador, entonces podía dejarlo como legado a una persona determinada y entonces en vez de pagarlo a los herederos, esa cantidad de dinero se le podía entregar en calidad de legado a quien había establecido el testador. También vale hacer la aclaración y la repetición de que los legados solamente pueden darse por testamento. El legado de precepción también o prelegado es cuando el heredero tomaba para sí un objeto de la herencia antes de que se hiciera la distribución y se le consideraba como que ya había tomado su legado. Y el legado de permisión, cuando el heredero se obliga a respetar una situación de hecho que ya existía en vida del causante. Por ejemplo, si el causante, perdón, había dejado que utilizaran un área para pasar, es decir, que había establecido una servidumbre de paso, pero de hecho, o dejaba que en cada verano, por ejemplo, llegaran a habitar alguna casa de su propiedad. Entonces, todo eso se consideraba dentro del derecho romano un legado de permisión y legado de partición también, que podía estar conformado por créditos y deudas del heredero, pero que entonces se dejaba como legado, por ejemplo, una tercera parte de la herencia en calidad de legado. Luego, las clases de legado hoy en nuestra legislación realmente son bastante amplios y existe legado de pensión alimenticia, el legado de estudios, todo lo que el testador quiera dejar que tenga una finalidad lícita es permitida como legado. Y los legados en nuestro Código Civil están regulados del artículo 919 al 1002. 919 al 1002 del Código Civil están regulados los legados. Entonces, los legados en el derecho romano tenían varias limitaciones y habían varias leyes. La furia testamentaria que prohibía adquirir legados que excedieran de 1000 haces. Luego, también la ley Boconia prohibió que el legatario recibiera un legado que representara un valor mayor que lo que le correspondería al heredero. Entonces, estas limitaciones de los legados las establece el derecho romano en función de proteger al heredero, porque ¿qué tal si todos los bienes de la herencia el testador los distribuye en legados? Y entonces ya, aunque tenga institución de heredero, no habrían bienes para los herederos. Por eso fue que la ley Falcidia estableció que una cuarta parte tenía que ser para el heredero instituido en el testamento. Y entonces la ley, la Fufia Caninia, también determinó que solamente se podían liberar hasta 100 esclavos y que se podían dejar en calidad de legado. Eso era para proteger también a los acreedores. Y la ley Eliacencia, entonces también prohibía
que los testadores morosos liberaran a sus esclavos, porque obviamente se estaba protegiendo a los acreedores para que ellos se hicieran pago de sus deudas, también con los esclavos que se tenían. Luego, también los legados podían ser ineficaces si se declaraba que ineficaz el testamento. Entonces, por nulidad, la nulidad del testamento, al declararse un testamento nulo, provoca de la ineficacia de ese testamento, y entonces se tiene que abrir la sucesión intestada para la delación testamentaria, pero es una delación forzosa, porque no era, a veces no coincide con lo que el testador quería en su testamento, pero al resultar ineficaz el testamento, entonces tienen que llamar a los herederos legítimos, y a veces no coinciden los que el testador quería instituir como herederos y legatarios con los parientes legítimos a quienes les corresponde la herencia al no existir testamento. Luego también hubo algunas situaciones que se llamaban caducidad del legado, y las leyes se llamaban leyes caducarias, y esas leyes establecieron que los legatarios que no estaban casados, que no eran paterfamilias, entonces no podían recibir legados. Y también los que eran casados pero que no tenían hijos, solo podían recibir la mitad, y la otra mitad acrecentaba a los legatarios que sí tenían familia. Entonces, los legados también podían ser repudiados o renunciar al legado. La herencia, recuérdense que no la podían renunciar todo, porque los esclavos manumitidos y los herederos legítimos no podían renunciar de la herencia, solamente los herederos voluntarios o extraños. También formaron una figura del derecho pretorio para proteger a quienes no tenían el derecho a testar, y que fueron el fideicomiso, que sustituyó esa situación que no estaba reconocida por el derecho civil. Entonces se creó una figura que se llama fideicomiso. Entonces, por el fideicomiso hay una persona que se llama fideicomitente, que es el propietario de los bienes, que si fuera ciudadano romano se llamaría herencia, porque la heredaría a sus herederos legítimos. Pero como los extranjeros, recuérdense que no tenían el jus testamenti, entonces se crea la figura del fideicomiso. Fideicomitente, el propietario de los bienes. Fiduciario, una persona que se encarga de recibir los bienes, trabajarlos, administrarlos, para entregarle todos los beneficios y más adelante también todos los bienes a una tercera persona que se llama beneficiario, que en todo caso sería la persona que va a ser beneficiado con los bienes que en otro momento se llamarían herencia, y en este caso la persona se llamaría heredero. Pero como no existe esta figura para los extranjeros, se crea el fideicomiso, y los nombres de los sujetos personales son diferentes, porque hay un fideicomitente que es el propietario de los bienes, que es la persona que va a provocar a su muerte la herencia, pero que aquí no se llama herencia, sino que se llaman bienes fideicometidos. Hay otra persona de confianza que
que es el que administra los bienes y los entrega a otra persona que es beneficiario, que en otro caso sería heredero o legatario. Entonces, fíjense que esta figura se quedó dentro del derecho, pero ya no se quedó sustituyendo a la figura de la sucesión, sino que se quedó como un contrato. Como después todas las personas romanas tuvieron la ciudadanía, entonces recuérdense que la ley Julia se la otorgó a los latinos, que la Adriano se las otorgó a los hispanos o ibéricos, y que Antonio Caracalla se la otorgó, digamos, a todo el Imperio Romano, exceptuando esas dos categorías. Entonces, ya no hubo necesidad de la figura, porque ya siendo todas las personas ciudadanas romanas, pues ya tenían derecho al testamento facti o al jus testamenti, derecho testamentario. Pero se quedó la figura en nuestro derecho. Hoy la encontramos regulada como un contrato que puede servir para muchas funciones, entre ellas administrar bienes. Es una figura mercantil que está en el artículo 766 del Código de Comercio. 766 del Código de Comercio. Entonces, la definición de fideicomiso es el derecho, es el encargo de una persona llamada fideicomitente que deja a otra llamada fiduciario para que realice en favor de un beneficiario llamado fideicomisario, que puede ser un tercero o el mismo fideicomitente. Entonces, podía ser por testamento, y podía ser también de palabra, o incluso como los romanos utilizaban la figura de los gestos también, y todo eso tenía valor. Entonces también fue parte de la forma de constitución. Hoy podríamos decir que es un contrato de los que nuestra legislación llama solemnes, porque tiene que faccionarse en escritura pública. Luego también encontramos como parte de las liberalidades las donaciones, por medio de la que una persona romana, en ejercicio de las libertades que le otorgaba ser sui juris, disponía gratuitamente de sus bienes, transfiriéndoselos a otra persona. Entonces, la donación la encontramos en el artículo 1855 del Código Civil. Necesita de la aceptación. La donación, una persona dona y la otra persona tiene que aceptar esa donación. Es un requisito formal de la donación en el derecho romano y también en el derecho actual. La aceptación está contenida en el artículo 1857 y puede hacerse en el mismo documento o en documento independiente. Luego, las donaciones pueden, de conformidad con el derecho romano, también podían ser revocadas por ingratitud del donatario. Entonces, siempre normalmente había un plazo, y nuestro derecho actual también es igual, pero solamente que el plazo para hacer la revocación de una donación en la ley guatemalteca es de 6 meses, según el artículo 1874 del Código Civil. Luego tenemos que habían ciertas donaciones especiales, como donaciones por causa de muerte, que ha quedado como que fuera un legado
porque siempre la donación va a ser de un bien determinado. Entonces, la donación mortis causa que tenemos hoy en nuestro derecho y que la contempla el derecho romano, prácticamente desde esa época, pensaría yo que la donación mortis causa es una modalidad de legado, pero es una figura independiente que tiene un nombre diferente y que es donación mortis causa, pero en el fondo tiene toda la naturaleza de un legado y tiene efecto hasta después de la muerte del donador o donante. Otras liberalidades también encontramos la promesa. Cuando una persona ofrece un premio, una recompensa por algún tipo de diligencia. Incluso han visto ustedes en los postes del alumbrado eléctrico algunos rótulos donde se da una recompensa a quien encuentre un perrito, por ejemplo. Entonces, esa es la promesa de recompensa. Y también la dote, que ya la vimos en la parte patrimonial del derecho romano, también es una liberalidad. Recuérdense que la dote era aquella cantidad de bienes, uno o varios bienes, que se entregaba al marido o al futuro cónyuge en ocasión de un matrimonio que se iba a celebrar y que la podía prestar el padre. Si la prestaba el padre, se llama profecticia. Si la presta un tío o cualquier otra persona, es decir, un extraño, entonces se llama dote adventicia. Y que esos bienes, Justiniano les llamó bienes parafernales. A los bienes propios de la mujer le llamó parafernales. La dote era también un bien propio de la mujer. Recuérdense que habían ciertas acciones por medio de las cuales el marido respondía de la destrucción de la dote, de haberla administrado mal, de la negligencia en su administración. Entonces, en este sentido, pues, vemos que existen liberalidades que tienen carácter especial y que las liberalidades en general son los legados que se instituyen mediante testamento. El fideicomiso es otra liberalidad. Las donaciones también, y las donaciones especiales como la mortis causa o también la promesa de recompensa y la dote. Si tienen preguntas acerca de este tema, quisiera que las plantearan, si tuvieran algún comentario también, antes de pasar a la obligatio o la obligación. De mi parte todo claro, Lick. Gracias. Muchas gracias, Roselyn. Estamos entonces ahorita en la obligatio. Ayúdenme a ver en el texto, por favor, para irnos guiando. Las fundaciones, se me olvidaba decirles, aquí le estoy viendo, también es una liberalidad, pero las vimos cuando le dimos tratamiento al tema de la persona jurídica. ¿Se recuerda? Sí, entonces estaríamos ahorita
en la página 238, ya con las obligaciones y contratos. El primer tema es el de las obligaciones y los contratos es el tema que nos quedaría para el miércoles 27. Y con los contratos estaríamos terminando nuestro contenido programático. Entonces estaríamos en la obligatio. Miren qué importancia tiene la obligatio o el derecho de obligaciones, que cuando ustedes estén en el 5º semestre, es decir, tercer año, ustedes van a tener un semestre completo para estudiar la obligatio. Y su asignatura se llama Derecho de Obligaciones. Y cuando pasen al semestre siguiente para terminar el tercer año, que sería el 6º semestre, ustedes van a tener otra clase que se llama Contratos. Es la clase que vamos a estar desarrollando el próximo miércoles, los contratos. Entonces recordarán que cuando estuvimos hablando del estatuto, del estatuto jurídico del derecho romano, que los romanos tenían un estatuto real y tenían un estatuto personal. Y hablamos que el estatuto real eran los derechos reales que tenían una limitación en cuanto a cantidad porque están establecidos en la ley y generalmente son pocos, mientras que los derechos personales son tantos como el imperio de la voluntad y la creatividad humana los pueda permitir, siempre y cuando no sean contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. También dijimos que para reclamar un derecho que se persigue un bien, cuando se persigue un bien, la acción propia son las acciones in rem, o llamadas también acciones reales, pero que cuando lo que se estaba exigiendo era una prestación por parte de otra persona, de un sujeto llamado deudor, entonces estábamos ante un derecho personal. Entonces, las obligaciones nacen, la obligación nace de los derechos personales. Por eso es que en la definición que tenemos del maestro Álvaro Dors, establece que la obligatio es el vínculo jurídico que impone la necesidad de satisfacer o pagar a otra una cosa según el derecho. Ahora, otra definición muy romana, porque es de Justiniano, también establece que es el vínculo jurídico por el que se está constreñido, eso quiere decir obligado, a realizar una determinada prestación según el ordenamiento de la ciudad. Entonces, la obligación no es más que esa relación jurídica entre dos personas, una que se llama acreedor, que tiene la facultad de exigir de otra, llamada deudor, determinado comportamiento que puede ser positivo o negativo y de cuyo cumplimiento responde el deudor con su patrimonio. Porque recuérdense que en la etapa arcaica del derecho,
el deudor insolvente respondía con, con su, con su humanidad, respondía con su persona. Pero eso fue suavizado y humanizado y cambiado. Y entonces ahora el deudor responde de sus deudas con su patrimonio. Entonces, los orígenes de la obligación están en el esponcio, que era un rito muy, muy antiguo y que significa juramento, pero el juramento se hacía ante los dioses. Juro que te voy a pagar la cantidad que te adeudo. Y eso era peor, que era más efectivo que si estaba escrito, porque los romanos tenían tenían muchas creencias de carácter religioso y un gran respeto a sus divinidades. Así que el esponcio juramento era como que si hubiera firmado un contrato. Y el nexum es el nexo o la relación o el vínculo que se va a dar siempre entre deudor y acreedor. Ahora, véanlo ustedes de esta manera en el derecho actual. Ustedes le solicitan un préstamo a un banco y el banco les otorga el préstamo. Ustedes van a ser los deudores, el banco va a ser su acreedor. Entre el banco y ustedes siempre va a haber un nexum. Entre el banco y ustedes siempre va a existir un vínculo. Y ese vínculo solo se va a terminar, solo si y cuando ustedes le hayan pagado el último centavo al banco, con intereses, con mora, con capitalización de intereses, todo lo que los bancos inventaron. Entonces, ese nexum, o con una persona particular también, pero el ejemplo del banco yo creo que lo facilita bastante bien. Puede ser el nexum también entre dos personas particulares que se vinculan por una obligación. Entonces, los derechos reales conjuntamente con los derechos personales, esos son los que forman los derechos patrimoniales. Y recuérdense ustedes que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos, acciones, obligaciones que tiene una persona y que ahí se incluyen las cargas, se incluyen las deudas o lo que denominamos coloquialmente el pasivo. Entonces, recuérdense que aquí en estos derechos personales, la única persona que está obligada es la persona que tiene el nexum o el vínculo y que está perfectamente determinada y que sabemos, siempre vamos a saber quién es. Luego, el contenido de las obligaciones es dare o dar. Eso significa la transmisión de un derecho real o la transmisión de la posesión sobre un bien. Facere o hacer. Eso comprende cualquier actividad que el deudor deba realizar a favor del acreedor. Y non facere, que es no hacer, es la observancia de un comportamiento consistente en no hacer. Es decir, que es de carácter negativo. Ese contenido de las obligaciones del derecho romano hoy lo encontramos perfectamente determinado en nuestro Código Civil en el artículo 1319. Ahora bien, entonces un ejemplo de dar, ¿cuál sería? Si quieren, por favor, si pudieran participar, un ejemplo de una obligación de dar.
Jorge Ignacio, por favor, el teléfono. Ah, no, Jorge Asensio, ya le cambié yo el nombre a Jorge. Jorge Asensio. Pues entonces, un ejemplo de una obligación de dar, si se transmite la posesión o también se constituye un derecho real, entonces, si una persona compra una casa, el vendedor tiene la obligación de entregarle el bien y transmitirle la posesión de ese bien. Esa sería una obligación de dar. Si ustedes van a una tienda a comprar cualquier objeto, se los entregan y eso es obligación de dar. Ustedes pagan un precio por lo que están comprando. Hacer es si, por ejemplo, les encargan confeccionar un traje, esculpir una estatua, realizar un cuadro de pintura, por ejemplo. Eso sería de hacer. Y ahora de no hacer, sería, por ejemplo, no construir en un terreno que se ha dado en uso para siembra, no efectuar ninguna construcción. También de no hacer sería de no abrir ventanas en las paredes que colindan con algún vecino. No hacer sería, por ejemplo, no poner un negocio de la misma naturaleza en la misma cuadra, por ejemplo. Entonces, la obligación de no hacer es la observancia de un comportamiento que consiste en abstenerse de hacer algo, en no hacer. Luego, las obligaciones tienen una forma de extinción y las obligaciones se extinguen con el pago. Pero el pago aquí lo tenemos que tomar como cumplimiento de la obligación. Se paga dando, se paga haciendo y se paga no haciendo también. Ahora, si se tratara de un préstamo dinerario, entonces, pues obviamente la obligación se va a pagar cumpliendo con la obligación, entregando la cantidad de dinero que se adeuda. Y si se pactaron intereses, pues con los intereses pactados. Entonces, esa es la manera normal de terminar una obligación o de que se extinga la obligación con el pago. Pero el pago tenemos que tomarlo como un sinónimo de cumplimiento. Sin embargo, existen también otras formas. Me voy a adelantar un poquito. Otras formas de extinguir las obligaciones, que es la novación, que es la sustitución de una obligación por otra. Entonces, por ejemplo, no puedo pagar esa cantidad de dinero, pero puedo entregarle al deudor si él lo acepta y si lo convienen 2 caballos, por ejemplo. Ahora, también se puede terminar por compensación. Entonces, la compensación se produce cuando el deudor le opone un crédito que el acreedor tiene también en relación con él. Entonces, en este sentido, es como que
ustedes entre estudiantes fueran una persona y le dice, préstame para comprar un texto. Y entonces le da 100 quetzales. Luego van a una cafetería y consumen 200 quetzales. Y entonces le dice, entonces me debes 100 por lo que le pagué en la cafetería, le dice la persona que había recibido el préstamo para el texto. No, le dice la otra persona, yo te lo compenso porque como yo te presté los 100 para el texto, entonces yo ya no te debo nada de los 200 que pagaste de la comida. Y por lo tanto, se compensaron una deuda que tenía el deudor con la del acreedor y la del acreedor con el deudor. Y entonces, coloquialmente, es cuando decimos, entonces quedamos tablitas. Quiere decir que nadie le debe a nadie. Eso es por compensación. También por confusión, cuando se confunden las dos calidades del acreedor y deudor en una misma persona. Entonces ya no tiene sentido porque se confunde las dos calidades, ya no tendrá el acreedor a quien cobrarle si él se quedó ya confundido en la misma calidad de deudor y acreedor. Y él no se puede cobrar a sí mismo. Entonces, estos modos de extinguir las obligaciones, que son otros modos, que son modos extraordinarios, porque el modo ordinario y el modo normal es el pago y es cumpliendo. Vean que nuestro derecho contempla en el artículo 1478 la novación. En el 1469 está la compensación y en el artículo 1495 está la confusión. Ya saben que por muerte no se extingue la obligación porque los herederos quedan obligados a pagar. Ahora, si se tratara de una obligación que proviene de un delito, una pena, esas son de carácter personal, entonces no se transmiten a los herederos. También en los medios de extinción de las obligaciones pueden ser modos voluntarios cuando cada quien paga y cumple con su obligación en el tiempo estipulado sin requerimiento de ninguna naturaleza. También se puede extinguir a veces la obligación por causas que no son imputables, es decir, achacables a la persona deudora. Como por ejemplo, si la persona que se obligó a pintar un cuadro fallece, no va a haber quien pinte el cuadro por él. Ahora, entonces ahí se extingue la obligación, pero si le habían entregado una cantidad de dinero como adelanto, un anticipo, pues los herederos sí tendrán que devolver esa cantidad. Pero son modos no voluntarios de extinguir de las obligaciones. Ahora, los sujetos de pago. Pues lo común y ordinario en el derecho romano era que el pago lo efectuara el deudor mediante el cumplimiento de la obligación. El derecho romano también admitió que el pago se hiciera por un tercero. Entonces ahí se produce un triángulo entre acreedor, deudor y un tercero que se subroga en la calidad de deudor que tenía la otra persona. Entonces puede pagar un tercero, puede pagar un extraño también. En ese caso, este extraño que paga tiene derecho de repetición. ¿Se recuerdan que en los casos del laboratorio romano había una acción relacionada con una persona que pagó lo que debía el
deudor, el fiador que pagó lo que debía el deudor. Luego, el pago es válido cuando se le paga al acreedor o se le paga a su representante legal. Respecto de estos sujetos de pago, el Código Civil los regula en el artículo 1380, 1381, 1384. De la misma manera que lo concibió y lo estructuró el derecho romano hace más de 2000 años. El pago está también en el artículo 1380. Y el lugar donde se paga es el lugar acordado por las partes. Ahora, si no hay un acuerdo entre las partes, entonces se paga en la casa de habitación del deudor. Artículo 1398 del Código Civil. Luego, el momento del pago, pues es el que está el convenido por las partes. Y hay obligaciones de pago inmediato, porque si ustedes van al supermercado y compran, el pago es inmediato. También se puede pactar en otro tipo de compras que el pago sea a plazos. Entonces, vencido el plazo, el deudor debe y está obligado a pagar. Luego, también es permitido, si lo convienen las partes, lo que se denomina dación en pago, que es cuando se da otra cosa, que era lo que hablábamos antes. Se deben 50 denarios, pero entonces el deudor no puede y dice, pero te entrego 2 cabras. Si lo convienen las partes, está perfectamente aceptado y se llama dación en pago. Las formas de pago las tiene contempladas el Código Civil nuestro en el artículo 1387. También hay una figura importante que se llama imputación de pagos, que si el deudor tiene varias deudas con la misma persona, cuando va a hacer un pago, tiene que decir a qué deuda, cuál de todas las deudas que tiene con ese acreedor se le tiene que aplicar el pago. Si no lo convienen, si no lo dicen, entonces se le aplica primero a los intereses y a la deuda de intereses y en su orden a la deuda más antigua que tenga el deudor con el acreedor. Luego, los romanos al principio no aceptaron que las deudas pudieran ser transmitidas a una tercera persona, pero más adelante con la evolución del derecho, eso fue perfectamente permitido. Y también los romanos crearon una figura interesantísima que es el fraude a acreedores y que es aquel caso de laboratorio. No se recuerdan ustedes qué número era de caso, pero recuerdo que una persona le vende sus bienes para no pagarle a Septimio, creo que era el caso. Y entonces inicia una acción y esta es una figura que se llama fraude a
acreedores y que ahora ha derivado hasta en una figura de carácter penal que se llama alzamiento de bienes. Entonces, un deudor que tiene deudas con el acreedor no debe de enajenar sus bienes, porque ese patrimonio es el con el cual se va a responder de esas obligaciones. Entonces, encontramos, pues, era el caso de Porcio Catón, que le vendió a Cayo César para evadir el pago de una deuda que había contraído con Septimio Antonio. Entonces, recordarán, pues, que hasta una acción fue creada en ese sentido para poder proteger a los acreedores y que es la acción pauliana, o llamada también acción revocatoria, muy utilizada hoy por hoy en los litigios de derecho privado. Luego encontramos que ¿de dónde nacen las obligaciones? Pues nace de los delitos también, cuando como una parte de la sentencia lleva el pago de una indemnización en concepto de responsabilidades civiles por los daños y perjuicios ocasionados. Los crímenes no admitían un resarcimiento, es decir, que no admitían el resarcimiento en vez de la pena, pero sí admitía la responsabilidad civil como una pena accesoria. Luego, agravios privados que también permitían una indemnización, constituye una obligación para el transgresor que quedaría el transgresor quedaría en calidad de deudor. También el derecho pretorio creó otras figuras que generaban obligaciones, como la intimidación. Cuando una persona retenía un bien, amenazando en forma violenta a otra persona, y el dolo también, cuando una persona engañaba, es decir, que utilizaba la malicia para obtener algún beneficio a su favor. También los préstamos configuraron y generaron obligación, y los préstamos, pues en general, una persona se comprometía a cumplir con una obligación de dar a favor de otra persona, generalmente una cantidad de dinero. Luego, también los romanos crearon la mora, el concepto de mora. Cuando una persona no paga en el tiempo establecido, se principia a generar una obligación económica. Y también no solamente la mora del deudor, sino que los romanos también crearon la mora del acreedor, lo cual sucede perfectamente también en nuestro derecho, porque a veces los acreedores se niegan a recibir el pago. Entonces, a esa se le llama mora creditoris, o es decir, mora del acreedor. Y la mora de victoris es la mora del deudor. Hoy existe la posibilidad también y el procedimiento legal de que cuando una persona que es acreedora se niega a recibir el pago, entonces ese pago se hace en un
juzgado de la República. Por lo tanto, se llama pago en consignación. Y entonces eso sirve también para que el deudor se libere de caer en mora, que podría ser o estarse provocando de una manera maliciosa para que no pague y después ejecutarle sus bienes. Luego también existieron varias clases de préstamos dentro del derecho romano, que ahorita los estamos viendo como generadores de una obligatio o de una obligación, pero también quedan inmersos dentro del campo de los contratos, porque el préstamo es un contrato. Entonces, habían daciones crediticias que eran préstamos civiles donde no intervenía un magistrado. Luego también encontramos que habían otros préstamos pretorios como la constitución de débito, que era el convenio entre las partes de retener el pago por un plazo determinado, y entonces ahí se generaba también una nueva obligación o un préstamo como un préstamo sujeto a plazo. También el comodatum, o comodato o comodatum, que no es más que el préstamo de un bien de carácter mueble. Si una persona le presta un amueblado de sala a otra, eso se denomina comodato. Es una modalidad de préstamo, es un préstamo. Genéricamente es un préstamo, pero cuando específicamente se da en préstamo un bien de carácter mueble para que esa persona lo use, se puede prestar una computadora, una fotocopiadora, por ejemplo, un escritorio, un amueblado. Bueno, en el derecho romano pues no había computadora, pero sí bienes, sabemos que habían bienes muebles e inmuebles. Entonces, cualquier préstamo de un bien de carácter mueble para que lo use la otra persona recibe el nombre de comodato. Y luego también, cuando se garantizaba un préstamo con un bien de carácter mueble, recibe el nombre de prenda. Y cuando se garantiza el cumplimiento de un crédito, de un préstamo, de una obligación crediticia por medio de un bien inmueble, entonces el derecho romano le llama hipoteca. Entonces, la prenda y la hipoteca están configurados como derechos reales, pero aquí encontramos algo muy particular, porque digamos que la hipoteca y la prenda son accesorias, porque dependen de la existencia de un contrato principal que se llama préstamo. Entonces, si hay un préstamo, pero se está garantizando con un bien de carácter mueble, entonces encontramos que se llama prenda. Y entonces hablamos de un préstamo con garantía prendaria. Pero si el préstamo está garantizado con un bien inmueble, entonces estamos hablando de préstamo con garantía hipotecaria. Ahora, tanto la garantía hipotecaria como la garantía prendaria son garantías reales, porque frente a la garantía real también está la garantía personal, y es en el caso del cual, para garantizar el cumplimiento de una obligación, es una persona, es un fiador, la persona que está garantizando el cumplimiento de la obligación, y no un bien mueble ni inmueble.
Hemos dicho que también la promesa, que se llama stipulatio en el derecho romano, y que es un convenio verbal entre las partes y que se llama promesa también, que lo vimos hace un rato, también genera obligaciones. El artículo 1674 establece la forma promisoria. Entonces, tenemos la garantía personal y con esto estaríamos terminando el tema de la obligatio. Tenemos todavía unos minutos, así que si quieren comentarios o que yo les aclare algo del tema visto hoy, con muchísimo gusto. Ya saben que estoy en esa disposición. Por nada, Milton. Ahora, en la actualidad, ¿cómo es que funcionan los fideicomisos? Los fideicomisos funcionan como un contrato de carácter mercantil que está regulado en el Código de Comercio y tiene una serie de formalidades, pero la doctrina relacionada con el fideicomiso también ha crecido muchísimo, porque hay una gran clasificación, es decir, que han nacido muchísimas clases de fideicomiso, porque ahora encontramos fideicomiso testamentario, fideicomiso testamentario y contractual, por voluntad entre las partes. Fideicomiso público, cuando interviene el Estado, fideicomiso privado entre personas privadas, fideicomiso de administración. Entonces, existe mucha cantidad de cosas. Entonces, por ejemplo, conocí un fideicomiso que el nombre coloquial que le dábamos en la oficina era el fideicomiso de las Tres Marías. Le pusimos nombre. Se refiere al caso de un señor muy adinerado que tenía tres hijas y las tres se llamaban, por decirles, no me recuerdo exactamente, pero por decirles María Antonia, María Carolina, María Cristina. Las tres eran Marías con otro nombre. Entonces le pidió a un banco que se encargara de administrar todos los bienes de su propiedad y que todos los beneficios le fueran entregados a las tres hijas y que en su orden, cuando cumplieran 25 años cada una, el banco les entregara los bienes de su propiedad a cada una de las, ya en este momento, de las señoritas. Entonces, ahí el señor propietario de los bienes es la persona que se llama fideicomitente, que le traslada los bienes al banco, que se llama fiduciario. Hoy en la legislación nuestra solo los bancos pueden ser fiduciarios, no puede ser una persona particular. Y luego esto se lo trabajan y los productos, los beneficios, se los entregan a otra persona llamada fideicomisaria, que es la persona que se va a beneficiar finalmente con los bienes.
Así funciona el fideicomiso ahora. Gracias, licenciada, muy amable. A la orden. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Les avisaron que mañana no hay clases, ¿verdad? Porque hay una elección. Yo sí tengo un examen extraordinario para 8 personas, creo que son las que calificaron. Y ese no se suspende y yo ya avisé que no voy a suspenderlo. Entonces, hay una elección de vocales estudiantiles y va a ser presencial allá en el campus. Una buena oportunidad para que vayan a conocer el campus. Y aparte de eso, que se cuiden y que guarden su distancia y que además no se quiten la mascarilla para nada hoy. Gracias, licenciada, sí, nos avisaron, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el miércoles con ustedes para ver el último tema del programa oficial. Gracias, doctora. Feliz noche, se me cuidan mucho. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Feliz noche. Feliz noche, doctora. Feliz noche. Sí se suspenden las clases todo el día de las 2 clases que les corresponde. Mañana sí se suspenden las 2. Es suspensión, digamos, general, le podríamos llamar.